Bienvenido o bienvenida a este nuevo podcast, bienvenido a Camino a tu Casco, el podcast con el que vas a conseguir tu casco de bombero en el menor tiempo posible. Mi nombre es José Pérez, soy bombero profesional y hoy venimos con algo que te va a encantar. Y es porque hoy no vamos a hacer un podcast de nada que tenga que ver con consejos, nada que tenga que ver con tips sobre la oposición, nada que tenga que ver con errores, nada para mejorar lo que viene a ser tu oposición o tu camino a conseguir el casco de bombero. Hoy más bien venimos a transmitir una historia en la que es posible que si tú ya estás opositando o estás empezando o directamente ya vaya más tiempo, incluso te puedas sentir bastante reflejado o bastante reflejada. Y simplemente con esta historia quiero que te des cuenta que es el camino para conseguir ese casco de bombero, porque no hay otro, familia. El que te intente decir que hay otra forma, otro camino en el que no haces nada, no. Hay que hacer cosas, ¿vale? Entonces aquí directamente vamos a traer eso, para que veas que esto puede ser tu propia historia. Así que vamos a darle caña, pero antes, dale a me gusta, suscríbete si nos estás viendo desde YouTube, si directamente estás en Spotify escuchándonos, valóralo con 5 estrellas y por supuesto síguenos en @Jose_EQ en Instagram, que ahí subimos contenido todos los días. Abajo tenéis la clase gratuita, por si la queréis ver, una clase en la que directamente os ayudamos a que empecéis bien vuestro camino a conseguir casco de bombero y también a que identifiquéis algunos problemas que soléis tener los opositores y por eso tardáis tanto en conseguir ese casco de bombero. Así que nada, familia, vamos a meternos de lleno en esta historia, porque esta historia, el protagonista, no lo vais a conocer hasta el final de la historia. Así que os invito a que os quedéis hasta el final, porque ya os digo que vamos a ir viendo todo ese proceso. Porque nuestra historia de hoy comienza siendo nuestro protagonista una persona muy joven, que era un crío simplemente, y al final eso hace que el tema de bomberos, tema de policía, tema de futbolista, tema de astronauta, etcétera, sean las típicas profesiones que los niños pues desean, ¿no? Y el hecho de, en concreto, bombero, que es lo que nos incumbe aquí, los niños vean a los bomberos como una especie de superhéroes, ¿no? Y nuestro protagonista de hoy no era menos. Lo veía como superhéroes montado en un camión rojo, que al final combatían con las llamas, ¿no? Y que al final eran como dioses. Claro, ¿qué pasa? Que eso es algo que tú dices, bueno, pues quizás este niño esto le guste porque es un niño, pero de grande ya eso se lo olvidará. Pues nuestro protagonista en este caso no. De hecho, fue increciendo, todo esto fue aumentando más. Por ejemplo, cuando nuestro protagonista hizo la comunión, ya ahí dejó claro delante de toda la gente que había en la misa reunida que él quería ser bombero. Lo dijo allí delante de todo el mundo cuando el sacerdote le preguntó. O por ejemplo, directamente cuando iba con el colegio a hacer lo que viene a ser el tema de las jornadas que se hacían muchas veces, las que iba pues a ver a policía, a ver a bomberos, etcétera, lo pasaba como un niño, nunca mejor dicho. Disfrutaba porque estaba en su entorno, lo que a él le gustaba, ¿no? Estaba todo el día ahí, siempre mirando todos los materiales, siempre era el primero que quería salir a hacer algo, que quería ponerse de ejemplo, ¿no? O ser el ejemplo para hacer cualquier actividad allí en el parque de bomberos. Y nuestro protagonista fue creciendo, fue estudiando, haciendo pues su colegio, luego la ESO, bachillerato. Fue como un niño cualquiera normal. Y siempre seguía teniendo ese run de lo de bombero en la cabeza. Nunca se le había quitado, ¿no? Pero nuestro protagonista en esa época era una persona que no tenía la autoestima necesaria para realmente tomar esa decisión. Y el problema es que eso derivó en que la fue delegando en otras personas que realmente no eran él. Y esto, familia, aquí quiero hacer bastante hincapié, porque puede estar escuchándonos mucha gente que directamente está en la misma situación. Gente que a lo mejor pues sus padres le dicen que tiene que hacer una carrera, que o alguien le dice, ¿no? O le dice que lo mejor es hacer esto, tirarse por este camino. El mejor camino por el que te puedes tirar, familia, es el camino del que tú quieras. El camino en el que tú sientas que tienes que hacer. Y hoy en día, aprovecho también un poco para darle un poco zasca al sistema en sí, ¿no? Creo que no han vendido mucho, sobre todo hace unos años, pero ahora creo que eso también un poco está en ese punto, ¿no? Aunque hoy en día la gente más despierta y se da cuenta de que no es tan así. Pero no han vendido mucho el mantra de que si estudias una carrera vas a tener un trabajo, vas a tener tu sueldo. Hay gente que tiene, familia, 1, 2 carreras, másteres, etcétera, y se está comiendo los mocos. Entonces, claro, en ese sentido, a mí también me dijeron ese mantra.
Tiene que estudiar, tiene que ir a la universidad para poder tener un futuro y poder tener un trabajo y una estabilidad, ¿no? Eso es el mantra que sigue estando ahí vigente. Pues nuestro protagonista, evidentemente, al no tener pues esa capacidad de al final decidir lo que quería en su vida, algo para mí fundamental, directamente lo delegó en sus padres fueron los que dijeron, mira, a esto tal cual. Pero ¿qué pasa? Que esa persona se sintió totalmente fuera de lugar desde el minuto uno. Desde el minuto uno estaba fuera de lugar. Evidentemente, eso provocó que al final no durara ni un año en esa carrera universitaria. Abandonó el proceso tomándose un tiempo sabático. Y aprovecho también para comentar aquí el tiempo sabático. Tomarte un tiempo sabático puede ser lo mejor que te pasa en la vida si eres capaz de reenfocarte, orientarte e ir a por lo que tú realmente quieres. Mucha gente al final termina haciendo su vida por inercia, termina viviendo la vida sin realmente saber qué es lo que quiere o qué es lo que le gustaría al final tener en su vida, ¿no? O ser en su vida. Y eso le lleva al final a vivir una vida sin más, o una vida incluso en la cual no está a gusto de vivirla, y al final por miedo, por incertidumbre, etcétera, no es capaz de cambiarla. El hecho de tomarte un tiempo sabático, el hecho de reflexionar qué es lo que realmente quieres, para mí es algo de, primero, de valentía, de reconocer y decir, joder, no estoy donde, no sé lo que quiero, realmente no estoy donde quiero estar y no sé lo que quiero, voy a parar y voy a pensarlo, voy a reflexionarlo y a partir de ahí reenfocarte. Pero es lo que digo, es importante que ese tiempo sea para usarlo, para reenfocarte en lo que realmente quieras, no para seguir perdiéndolo, ¿verdad? En el caso de nuestro protagonista, ese tiempo fue lo mejor que le pudo pasar, porque ahí fue cuando cogió la rienda de su vida y terminó al final decidiéndose ir a por ese casco de bombero. Justamente en este proceso empezó con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, pero eso sí, con mucho miedo. Porque cuando tú empiezas algo nuevo, cuando tú directamente haces un cambio en tu vida, ya sea un cambio de profesión, un cambio de cualquier cosa, de estudio, de lo que sea, incluso un cambio de academia puede pasar también. Al final todo es un miedo. Hay un miedo porque al final estás dando un paso hacia lo desconocido. Y evidentemente ese paso cuesta. Pero familia, os digo una cosa, las mejores cosas están justo detrás de esos miedos. Y con ese mismo miedo fue con el que empezó. ¿Y qué pasa? Que cuando nuestro protagonista empezó en ese camino, no había lo que hoy hay de información por internet, de que al final sabes o puedes llegar a conocer muchísimo mejor cómo es el proceso de la oposición. Y eso al final te lleva a que puedas tomar una decisión idónea. No tenía un EQ en aquel momento que le pudiera decir pues todo lo que tiene que ver con la oposición. Entonces, claro, todos los que había era bastante confuso y al final, claro, pues la persona, nuestro protagonista de hoy, pagó la novatada en academias que directamente en un principio no trabajaban bien, que el temario, por ejemplo, no era el que justamente le iban a preguntar a la oposición, el que no le decían cómo tenía que estudiar, en el que no le ayudaban a organizarse, tampoco le explicaban cómo era el proceso de la oposición. Entonces, claro, la persona, nuestro protagonista, estaba súper perdido. Claro, eso al final, cuando tú además eres una persona en la que estudias, en la que te vuelcas, genera frustración. Nuestro protagonista era de esas personas, era una persona que estudiaba siempre, estudiaba de lunes a domingo, era una persona comprometida, que tenía claro sí o sí que si había decidido eso, no podía fallar, porque además justo no contaba con los recursos para hacerlo, le costaba mucho tener esos recursos de pagar academias, de pagar un piso, tenía también que trabajar en un trabajo precario para que directamente poder mantenerse, él empezaba a pagarse los carnets, todo al final, todo ese sacrificio tenía que servir sí o sí, tenía que merecer la pena. Entonces a nuestro protagonista no le quedaba más remedio, familia, que al final que fuera sí o sí bien y consiguiese ese casco. No había algo más, pero claro, él veía que las cosas no funcionaban, que realmente no estaba avanzando, que realmente se sentía súper ultra estancado. Y eso al final le hizo llevar muchas veces a la conclusión de, ¿seré yo el que realmente está fallando? ¿Seré yo el que realmente no estoy haciendo las cosas bien? ¿Seré yo que no estoy aprendiendo bien o no estoy estudiando bien o no tengo las capacidades para conseguir aprobar esto, ¿no? Eso le llevó a tocar bastante fondo hasta un punto en el que solamente le quedaba ya ir para arriba porque más bajo no se podía caer.
A todo esto también, durante toda esa etapa, nuestro protagonista apenas tenía pues contacto con su amigo. Era una persona en la que se volcaba en todo lo que viene a ser en esa oposición. El poco tiempo que luego le sobraba era para trabajar y estaba inmerso en lo que venía a ser en ese día a día del opositor. Todo eso derivó en problemas también con la pareja que tenía en ese momento. La pareja con la que estaba al final no aguantó todo lo que viene a ser ese proceso, el proceso de la oposición, el proceso de aguantar a un opositor, y al final pues lo terminaron dejando. ¿Qué pasa? Que ahí nuestro protagonista se encontraba absolutamente metido en el hoyo. Y cuando alguien está metido en el hoyo, familia, es difícil salir de ese hoyo. Y ahí hubo pues muchos pensamientos de abandonar el proceso, dejar la oposición, de que esto no era para él. Ahí es donde empezaron a surgir dudas enormes, dudas inmensas. Y ahí fue cuando más tuvo que creer. En ese mismo instante, en ese momento, es justo cuando más tuvo que creer en que al final las cosas iban a salir bien. Empezó a cambiar muchas cosas. Empezó a cambiar, por ejemplo, primero la academia en la que estaba. Cambió la academia y a partir de ahí fue cuando empezaron a cambiar muchas cosas mejor, porque empezó a trabajar mucho mejor el temario, empezó a tener un temario coherente con lo que luego después le ponía. Empezó también a trabajar lo que viene a ser la parte física de otra forma diferente al cómo venía haciéndolo con la academia anterior con la que estaba. Y los resultados empezaron a salir, familia, empezaron a ver resultados. Empezó a darse cuenta, primero cuando repasaba, que se le quedaba todo mejor, que luego hacía preguntas test y todo iba mejor, que se le quedaban los conceptos, y luego empezaron a ver brotes verdes en esas oposiciones. Empezó a aprobar oposiciones, empezó a avanzar en los procesos, avanzaba a lo largo de las oposiciones, empezó a aprobar oposiciones completas, empezó incluso a hacer las mejores notas de los teóricos en algunas oposiciones, y todo eso hizo que directamente nuestro protagonista, su autoestima, subiese. Y a partir de ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Claro, pero para haber llegado a ese cambio, tuvo primero que buscar ayuda, hacer cambios y empezar a opositar inteligente. Por eso nosotros siempre es lo que defendemos aquí, porque justamente eso es lo que te va a llevar a la plaza y al final que consigas los resultados. Si tú haces eso, a lo largo del tiempo es inevitable que consigas ese casco de bombero. Y justo eso fue lo que le pasó a nuestro protagonista, familia. 4 años después, desde que empezó ese día, 4 años después, consiguió tener por primera vez su casco de bombero en sus manos. Y lo que parecía imposible se hizo realidad, familia. Lo que era un sueño, lo que se venía soñando nuestro protagonista desde que era pequeño, se convirtió en una auténtica realidad. Y nuestro protagonista, pues evidentemente, la primera llamada que hizo ese día fue a su madre para decirle que al final todo había salido bien. Ahora sí, ¿quieres saber quién era ese opositor? Pues ese opositor oculto, era yo. Esa es mi historia, de forma muy breve, directamente aquí contada, simplemente para que te des cuenta de que el proceso de la oposición es ese. Y que cuando empiezas a encajar todas las piezas y cuando empiezas a hacer las cosas bien y le das el suficiente tiempo para que eso se pueda desarrollar, los resultados llegan y que al final se consigue. Y puede que haya momentos en el camino en el que no le ves color, en los que realmente empiezas a dudar del proceso, a dudar de ti, a dudar de lo que estás haciendo, a dudar de absolutamente todo. Pero hay un punto, familia, en el que las cosas pueden cambiar, pero al final las cosas pueden cambiar si tú quieres. Por eso es importante que analices qué es lo que estás haciendo mal. Y aquí tienes un repertorio enorme de podcasts que te ayudan a saber e identificar cuál puede ser el problema, y a partir de ahí que cambies toda esa dinámica y vaya por ese casco de bombero, porque al final vas a conseguir ese casco de bombero si realmente tú quieres. Pero tienes que querer, tienes que ponerte a ello, tienes que coger y hacer las cosas que te encaminen a conseguirlo. Y por eso nosotros estamos aquí, por eso se creó EQ, porque justamente quiero evitar que la gente tenga el problema que me pasó a mí, que nos pasó a ese protagonista, que directamente soy yo, que es que al final está en una academia que no te da los recursos, que no te dan las cosas bien, que no te explica
cómo tienes que hacer las cosas, que directamente no te ayuda a organizarte, que no te guía por el camino. Todo eso al final hace que tardes mucho más tiempo, que te canses del proceso y que termines abandonando todo esto. Y entonces al final, por ende, no vas a conseguir tu sueño de ser bombero. Por eso nosotros hemos venido aquí, venimos a revolucionar el mundo de la oposición a bomberos y ya lo estamos haciendo, familia. Así que si estás pasando por un momento oscuro, estás en un túnel que crees que estás sin salida y realmente te sientes identificado con muchas de las cosas que has visto aquí, decirte que no estás solo, que no estás solo, que es que eso nos ha pasado a todos nos ha pasado alguna vez a lo largo del camino. Y que realmente, si empiezas a hacer las cosas bien, si empiezas a opositar inteligente, si realmente empiezas a hacer las cosas como realmente tienes que hacerlas, y le da el tiempo suficiente, llegará un día en el que vas a tener un casco como el que yo tengo aquí directamente en tu mano y eso significará que has conseguido ser bombero o ser bombera. Así que nada, familia, lo vamos a dejar aquí. Si te ha gustado, darle un like, suscríbete. Si no estás viendo de YouTube, valoralo con 5 estrellas en Spotify si te ha molado. En @Jose_EQ en Instagram, ahí nos puedes seguir. Tenemos contenido todos los días de valor que te va a ayudar. Abajo os dejo la clase gratuita que os va a servir mucho también para mejorar y para pulir esas cositas que estamos hablando juntos en este podcast y en los que hablamos siempre. Y básicamente, si te ha gustado, déjame abajo en los comentarios si tú también estás pasando por algún momento de estos, porque me encantaría poder ayudarte y echarte un cable. Así que nada, familia, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.